La travesía hacia la isla Gyojin es la confirmación de una promesa forjada en la derrota y el dolor. Tras la guerra de Marineford y los sucesos del archipiélago Shabondi, una verdad resonó en la mente de Luffy. Soy muy débil, no soy fuerte. Luffy pudo contemplar el nivel estratosférico que necesitaba como mínimo para sobrevivir en el Nuevo Mundo. Este lugar que hace que la primera mitad del Grand Line parezca el paraíso, será un caos total y un cementerio para los Mugiwaras si no están preparados. Aquí Oda nos recuerda que One Piece no es una historia de aventuras inocentes, sino una odisea donde la diferencia entre la vida y la muerte se mide en instantes. Marineford marcó un antes y un después en el universo narrativo, tanto para los personajes como para los lectores. Hasta este punto, Luffy había sorteado dificultades que, aunque descomunales, siempre parecían superables. Pero la Gran Guerra fue el golpe de realidad definitivo. El mundo es vasto, cruel, y los Mugiwaras aún eran apenas un soplo en el mar. El reconocimiento de la debilidad en el protagonista del shonen es, en sí mismo, una subversión del género. En la mayoría de las historias similares, el héroe grita, "Me haré más fuerte", con entusiasmo. Luffy en cambio se desploma, llora, se quiebra. Su grito no es de determinación, sino de impotencia. Soy muy débil. Ese es el primer acto de madurez de la serie, aceptar que no está listo. Este contraste con lo vivido en Shabondi es intencional. Allí la tripulación entera fue desmantelada frente a Kuma, un pacifista, y Kizaru. Esa humillación, unida a la imposibilidad de salvar a Ace en Marineford, construyen un doble trauma: el fracaso personal y el fracaso colectivo. La debilidad de Luffy no era solo física, era un colapso de la confianza. Su odio hacia la nobleza y los Tenryubitos estaba profundamente fundamentada en su pasado, específicamente en la muerte de Sabo. Un evento que le enseñó que este mundo fue el que mató a Sabo. Sabo, avergonzándose de haber nacido noble, quería ser libre y escapar de un mundo donde la monarquía era la verdadera basura. El fracaso en Marineford y la pérdida de Ace, sumado a la humillación de Shabondi, dejaron a Luffy roto por la pérdida, con todos sus demonios internos carcomiendo su mente. Acá se cruzan los tres traumas fundamentales de Luffy: la pérdida de Sabo, la muerte simbólica de un hermano de infancia a manos de la injusticia estructural del mundo, y aquí nace su odio hacia los Tenryubitos. La humillación en Shabondi, la impotencia de ver a toda su tripulación dispersa en un instante, reducido a la nada frente a las fuerzas con las que ni siquiera pudo levantar un puño. Y la tragedia de Marineford, la muerte de Ace en sus brazos y el fracaso absoluto de todo lo que intentó hacer. Lo extraordinario es cómo Oda conecta estos tres hilos en una sola idea: el mundo está podrido y yo no soy lo suficientemente fuerte para cambiarlo. Este colapso de confianza es vital porque Luffy, hasta este punto, había sido un personaje casi invulnerable en lo emocional. Podía perder, podía sufrir, pero siempre se levantaba con una sonrisa. Marineford fue distinto, lo destrozó como nunca antes. Luffy en ese momento era un joven roto, necesitaba ser salvado. El ancla emocional que lo rescató fue Jinbe, quien se convirtió en el mentor emocional, que le abrió los ojos con las palabras llenas de verdad. No piensa en lo que perdiste, eso no se puede recuperar. Piensa en lo que aún tienes. La irrupción de Jinbe en este punto de la narrativa no fue casual. Oda lo coloca como una figura que, además de fuerza física, aporta una sabiduría curtida en cicatrices. Jinbe, como guerrero del mar, había sufrido discriminación, la culpa de haber permitido que Arlong siguiera libre y destruyera vidas en el East Blue, y esa mochila de culpas lo convierte en alguien capaz de entender la desesperación de Luffy. El diálogo entre ambos es uno de los más humanos de la serie. Luffy tirado en el suelo grita por Ace, y Jinbe, con una serenidad paternal, lo hace mirar más allá del dolor. Todavía tienes a tus nakama. Frase que es el bálsamo, pero también es un recordatorio de responsabilidad. No puede hundirse porque aún hay quienes confían en él. Y este es el verdadero inicio del time skip. No el entrenamiento físico, sino una reconstrucción emocional. Un líder que no se levanta del suelo no puede guiar a nadie. Gracias a Jinbe, Luffy puede volver a ponerse en pie. Aunque todavía con cicatrices visibles, este despertar lo llevó a tomar la decisión arriesgada de visitar nuevamente Marineford para rendir homenajes y enviar un mensaje silencioso a sus compañeros. 3D 2Y.
La visita a Marineford no fue simplemente un gesto simbólico, fue una declaración al mundo entero. Volver al escenario de su derrota inmediata, el lugar donde vio morir a su hermano, era casi un acto suicida. Pero Luffy no fue allí para pelear, sino para reivindicar su voluntad. La cruz en 3D 2Y tiene una carga simbólica que representa la muerte de una etapa, la clausura de la inocencia. La tripulación, que hasta en ese momento habían navegado como aventureros temerarios, ahora entendían que estaban entrando en un juego de gigantes. La pausa era obligatoria, o crecían o morían. La isla Gyojin no solo es una parada más en el viaje de los sombreros de paja, es un espejo social. Una síntesis de siglos de discriminación, resentimiento, sueños rotos. Oda convierte este escenario en una especie de parábola sobre los ciclos del odio. Cómo la opresión engendra resentimiento y cómo el resentimiento sin dirección puede terminar devorando a quienes lo cargan. Aquí vemos que la historia de los Gyojin no es tan distinta a la de cualquier minoría marginada en nuestro propio mundo. El racismo estructural, las heridas históricas y la lucha por un futuro mejor encuentran en este arco una forma concreta y profundamente simbólica. Dentro del trasfondo histórico de la isla, Oda coloca dos figuras fundamentales, Fisher Tiger y la reina Otohime. Ambos soñaban con la libertad de los Gyojin, pero sus caminos eran completamente opuestos. Fisher Tiger con un odio hacia los humanos, no por naturaleza, sino por las cicatrices de su pasado como esclavos de Mary Joyce. Representa la furia comprensible, pero destructiva del resentimiento. Su historia es la de alguien que no pudo escapar del dolor y cuyo sueño de libertad estuvo manchado por la sangre. Otohime en cambio representa la fe inquebrantable en la convivencia pacífica, en el diálogo, en el cambio lento pero profundo. Ella creía que tender puentes, incluso cuando esos puentes eran quemados por quien los despreciaban, el contraste entre ellos era un dilema universal. ¿Cómo luchar contra la injusticia? ¿Con odio o con compasión? ¿Con rebelión armado? ¿Con el poder del perdón y el entendimiento? Ambos caminos, aunque opuestos, tienen la misma raíz, el deseo de liberar a su gente. Y aquí es donde entra Luffy, no como alguien que repite sus métodos, sino como alguien que abre un tercer camino, el de la acción sin ideología, pero cargada de humanidad. En este escenario aparece Hody Jones, el antagonista principal del arco. Lo interesante es que este villano, a diferencia de otros en One Piece, no tiene una razón personal para odiar a los humanos. Nunca fue esclavizado, nunca sufrió directamente las cadenas de Mary Joyce, nunca fue herido por un humano en particular. Su odio es heredado, ideológico, un odio vacío que se alimenta a sí mismo. Esa es la prueba de que el resentimiento puede transmitirse como un veneno cultural, infectando a nuevas generaciones que ni siquiera vivieron las tragedias originales. Aquí Oda muestra con crudez que el racismo y la intolerancia no siempre nacen de experiencias directas. Muchas veces se enseñan, se heredan, se reproducen como una enfermedad social, y lo devastador de Hody es justamente su falta de razón. Su odio es tan grande como infundado, lo que convierte en un enemigo imposible de redimir, porque no hay herida que sanar ni trauma que comprender, es solo una piedra que odia a la gente. Esto lo diferencia de villanos como Arlong, cuyo odio estaba vinculado a las cadenas del pasado. Hody no busca justicia ni venganza real, solo perpetuar un ciclo de odio sin fin. Es, en esencia, el símbolo de la degeneración ideológica. Lo que resulta magistral en este arco es como Luffy se convierte en la pieza que rompe ese ciclo, y lo hace de la manera más natural a su carácter, sin discursos sobre la política o el racismo, sin plantearse como un salvador. Luffy simplemente ve a los Gyojin como personas, no hay un filtro de especie, raza o historia. Cuando Shirahoshi llora, él la protege. Cuando Hody amenaza a sus amigos, él lo derrota. Este comportamiento simple es en realidad el mensaje más poderoso. El cambio verdadero no llega a través de las ideologías extremas ni discursos políticos, sino con la capacidad de mirar al otro como un igual. Luffy encarna la naturaleza del respeto, la frescura de alguien que jamás se planteó que un Gyojin fuera menos que un humano. El hecho de que Luffy, un humano, quien se interponga para salvar la isla Gyojin, tiene un peso simbólico inmenso. El arca no solo es un barco gigantesco, es una metáfora del peso de la historia, de las promesas incumplidas, de los sueños inconclusos de Joy Boy. Y es también la prueba definitiva de que el futuro de los Gyojin no depende del odio heredado, sino de las nuevas alianzas, nuevas amistades y una nueva visión del mundo. La intervención de Shirahoshi como Poseidón termina de sellar este simbolismo. Ella, que representa la voz de Otohime y la esperanza pacífica, es quien contiene a los reyes marinos, revelando que el poder no tiene que ser destructor, puede ser protector, puede ser guía.
La batalla entre Luffy y Hody John no es simplemente un enfrentamiento de fuerza, es el choque entre dos visiones del mundo. Por un lado, un odio sin fundamento que busca perpetuar un ciclo de violencia interminable, y por el otro, la simpleza genuina de Luffy, que no ve razas, clases ni pasados, solo personas. Cuando Hody consume los esteroides energéticos y multiplica su poder, Oda no lo presenta como un ascenso glorioso, sino como un deterioro. Cada vez que aumenta su fuerza, su cuerpo se destruye más y más. Esta metáfora es clara. El odio puede darte una fuerza momentánea, pero tarde o temprano te consume desde adentro. Luffy, en cambio, utiliza el poder que ganó en su entrenamiento de 2 años. El Gear Second refinado, el haki de armadura, el haki del rey. Todos estos avances no se muestran únicamente como habilidades de combate, sino como la prueba de que el tiempo, la paciencia y la disciplina producen un crecimiento verdadero, sólido y duradero. La batalla se convierte entonces en un espejo. Hody representa la degeneración y la autodestrucción. Luffy el progreso, la superación personal y la construcción de un futuro. El resultado es inevitable. El odio vacío nunca puede vencer a la voluntad genuina. Cuando Hody finalmente es derrotado, no hay redención posible para él. No hay discurso conmovedor ni lágrimas finales. Su derrota es seca, fría y el derrumbe de una ideología que nunca tuvo cimientos reales. Hody no cae como un hombre, sino como un concepto. Los niños Gyojin que lo veían como un héroe quedan confrontados con la realidad de su vacío. Es un momento duro porque muestra cómo las generaciones jóvenes pueden ser manipuladas por discursos de odio. Sin embargo, al mismo tiempo abre la posibilidad de que ellos, a diferencia de Hody, elijan un camino diferente. En este punto de la historia, la isla Gyojin se siente como un capítulo de transición histórico. El fin de una era de resentimiento y el comienzo de otra, donde la convivencia aún es difícil pero ya no imposible. Uno de los vínculos más bellos de este arco es el que se forma entre Luffy y Shirahoshi. Ella, frágil y llorona, encerrada en su soledad, encuentra en Luffy no solo un protector, sino a alguien que la escucha y la valida. Cuando se revela que Shirahoshi es una de las 3 almas ancestrales, Poseidón, la narrativa adquiere un peso cósmico. Ella tiene el poder de controlar a los reyes marinos, criaturas capaces de destruir el mundo. Sin embargo, su naturaleza bondadosa y pacífica contrasta con ese poder inmenso, lo que la convierte en un símbolo de esperanza. El poder no tiene que ser sinónimo de destrucción, puede ser sinónimo de protección. El hecho de que Luffy sea el primero en inspirarla al usar ese poder no con miedo, sino con confianza refleja perfectamente el rol que tiene en la historia, catalizador de los sueños de los demás. El cierre del arco trae uno de los momentos más explosivos literalmente de la serie. La declaración de guerra de Luffy a Big Mom. Hasta este momento los Mugiwaras habían enfrentado a enemigos poderosos, pero siempre dentro de una escala inmediata. El peligro siempre parecía ajeno, más grande que ellos, pero aquí Luffy da un salto descomunal, planta cara a un Yonkou, una de las emperatrices del Nuevo Mundo. La escena es brutalmente sencilla y es por eso tan poderosa. Tras derrotar a Hody y salvar a la isla Gyojin, Luffy le dice a Big Mom que la isla ahora está bajo su protección, y no lo dice como un favor, sino como una declaración de poder. Con esas palabras rompe el equilibrio del mundo y se mete de lleno en la Liga de los Grandes. Este momento funciona como una declaración simbólica. Luffy ya no es un pirata prometedor, ahora es un contendiente directo a la lucha por el título del Rey de los Piratas. Al final del arco no es un cierre tranquilo, sino una puerta abierta a algo mayor. Si aquí los sombreros de paja pudieron encender una chispa de cambio, ¿qué ocurrirá cuando lleguen al Nuevo Mundo, donde cada isla es un campo de batalla político, social y natural? La mención de Joy Boy, el arca de Noé, las armas ancestrales recuerdan que todo lo ocurrido no es solo una aventura aislada, sino parte del gran entrelazado de las historias de One Piece. Oda nos deja claro que el pasado del mundo y el destino de los piratas están más entrelazados de lo que parece. La saga termina con una sensación de expansión, el mundo se hace más grande, los enemigos más poderosos entran en escena y Luffy deja claro que está listo, no solo para navegar estas aguas, sino para dominarlas. Y así, amigos, acaba el arco más aburrido de One Piece.